Cuando añadimos material a nuestro proyecto para editarlo, vídeo, audio, fotografía, Adobe Premiere nos da la posibilidad de crear una copia exacta de todos esos archivos que estamos importando. Pero no solo nos da esa posibilidad, también nos permite transcodificarlo a otro formato que sea más compatible con el programa. Y si estamos utilizando unos archivos demasiado pesados que al programa le cuesta reproducirlos con fluidez, nos da la posibilidad de crear archivos Proxy. En este vídeo veremos paso a paso todas las opciones que tenemos en la pestaña Ajustes de Ingesta que se encuentra en la ventana de creación de nuevo proyecto. ¿Estás preparado? Con la pestaña Ajuste de Ingesta podemos decidir desde el principio qué va a ocurrir con los archivos que vamos a editar. De manera predeterminada, la casilla Ingestar estará siempre desactivada. En el caso de no necesitar que Premiere haga copias o transcodificaciones, se dejará desactivada y no tocaremos nada en esta pestaña. Por el contrario, tendremos que activarla para poder hacer uso de las opciones que nos da Premiere. Si seleccionamos Copiar, Premiere realizará una copia de los archivos que tengamos en tarjetas de memoria o discos duros externos en la ubicación que nos interese. En Ajuste preestablecido tenemos dos opciones: copiar usando la verificación MD5 y copiarla sin usar esta verificación. Os aconsejo que dejéis siempre activa la verificación MD5. ¿Qué es lo que hace esta verificación? Se encarga de que la copia de los archivos sea exacta. Puede haber casos que al copiar archivos de un disco duro a otro sin esta verificación, pequeños datos o metadatos, como pueden ser algún fotograma o milisegundo de audio, queden sin copiar. Esto, al ser tan pequeño, el programa no lo nota, pero al reproducirse luego el vídeo nos podemos encontrar con desfases entre estas dos pistas. Con la opción de verificación MD5 nos aseguramos que lo que copiamos queda igual que el archivo original. En destino principal podemos elegir que se guarde en la carpeta donde tenemos el proyecto, usar destino del ajuste preestablecido, que en este caso se nos copiará en la ubicación que le hayamos dado en la pestaña Discos de memoria virtual en el apartado Vídeo y audio capturado. Si elegimos archivos de Creative Cloud, realizaremos la copia en la nube, usando el espacio que nos ofrecen teniendo una cuenta de Adobe activa, pudiendo acceder a esos archivos desde cualquier lugar. Y por último podemos ubicarlo en una carpeta que seleccionemos. Si pulsamos, se nos abre el explorador para que la elijamos. Por ejemplo, yo he creado una para guardar ahí las copias de los archivos que Premiere realice. La seleccionamos y pulsamos Elegir. La siguiente opción que tenemos es la de transcodificar. Con esta opción vamos a crear, a partir de los archivos que importemos, otros archivos con un formato más compatible con el programa, que serán los que se usen en la edición. En Ajustes preestablecidos podemos elegir a qué formato queremos que se convierta el material que importemos. No confundirlo con los Proxy. Estos archivos serán iguales que los originales, pero con diferentes formatos. Los Proxy son archivos normalmente con resoluciones y calidades inferiores que solo se usan durante el tiempo de la edición para que el programa vaya más fluido. Al exportar el vídeo terminado, Premiere nunca usará los archivos Proxy, usará los originales. Pues bien, aquí Premiere nos muestra una lista de ajustes para cambiar el formato a nuestro vídeo. Es cuestión de elegir el que más nos convenga. En destino principal tenemos las mismas opciones que vimos anteriormente. Si elegimos crear Proxy, de nuevo Premiere nos da unos ajustes preestablecidos. Sin embargo, al contrario que en el apartado Transcodificar, aquí sí varía el tamaño del vídeo, como puedes ver en las diferentes opciones. La resolución 1024x540 la usaremos cuando tengamos material original en 4K, 5K y 8K. La resolución 1280x720 cuando trabajemos con archivos 1080p o 720p. Los ajustes de 1536x790 lo usaremos cuando nuestro material sea de 6K. Y por último, los ajustes VR cuando nuestro material haya sido grabado en cámaras de 360 grados. Para cada tamaño podemos elegir tres tipos de codes diferentes. Tenemos el ProRes, el GoPro Cineform y el H264. El ProRes es muy parecido al GoPro Cineform y con el H264 obtendremos archivos que ocupan menos espacio. Elige de todo el que más te convenga. Yo suelo usar el GoPro Cineform porque es igual que el ProRes, pero es más nuevo. Al igual que con los otros ajustes, nos da las mismas opciones para guardar el Proxy. Por último, para terminar, podemos elegir que nos crea a la misma vez una copia exacta del material que vayamos a importar y su archivo Proxy. En ajuste preestablecido elegimos copia más el ajuste del Proxy que nos convenga. En destino principal elegimos dónde queremos que nos guarde la copia. Y en destino del Proxy, dónde queremos que nos guarde el Proxy. Si necesitas más información sobre la creación de Proxy, te aconsejo veas el vídeo Archivos Proxy.
Bueno, espero como siempre que este vídeo del diccionario de Premiere te haya sido de ayuda. En el próximo vídeo de esta serie conoceremos a fondo el área de trabajo del programa. Si no quieres perdértelo, no te lo pienses, suscríbete al canal que es completamente gratis. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.